Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un podcast express de Deporte, Discapacidad y Revolución, el podcast dirigido a la normalización de la discapacidad en la sociedad y en el deporte. Hoy en este podcast trataremos dos trastornos, la dispraxia y la apraxia, y os explicaremos las diferencias entre ambos. Vamos a empezar con la dispraxia, ¿vale? La dispraxia es un trastorno psicomotriz que se da en la infancia y que hace que los movimientos que requieren la movilización y coordinación de varios grupos musculares, como puede ser atarse los cordones, montar en bicicleta, escribir, el niño los lleve a cabo con lentitud, torpeza y dificultad, incluso si son sencillos. De ahí que también se denomine a este trastorno el síndrome del niño torpe, afectando en torno a un 2 y un 5% de los niños. Aclarar que la dispraxia siempre se da en niños, ¿de acuerdo? De entre 4 y 12 años. Es cuando se suele localizar para poder trabajarla. Sin embargo, no se trata de un problema muscular o anatómico, dejar claro este punto, sino la incapacidad de planificar y secuenciar los movimientos simples necesarios para realizar otros de mayor complejidad. Y tampoco supone que se asocie a una capacidad intelectual disminuida. De hecho, la mayoría de niños que padecen la dispraxia no está relacionado, obviamente, con una disminución intelectual. Hay varios tipos de dispraxia, ¿vale? Está la ideomotora, que hay una desconexión entre el momento en que se piensa, por ejemplo, coger un objeto y hacerlo, ¿de acuerdo? La ideatoria, que se altera la sucesión de actos sencillos que permite la realización de uno más complejo, como por ejemplo atarse los cordones. La oromotora, que los músculos afectados en este caso son los de la fonación, por lo que puede verse afectado el habla. Y luego la constructiva, que es la dificultad de relacionar los movimientos de diferentes objetos, como colocar un objeto encima de otro. Es importante, ¿de acuerdo?, indicar que en la dispraxia no tiene nada que ver con la comprensión, ¿de acuerdo? Es decir, el niño va a comprender absolutamente lo que tú le estás diciendo, lo que pasa que luego no lo puede llevar a cabo. Y esto tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, que lo que va a generar en el niño es una alta capacidad de frustración, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo algo, él te está entendiendo, pero luego no es capaz de llevarlo a cabo y es totalmente consciente. Por eso debemos de saber qué es la dispraxia, ¿de acuerdo? Y también debemos de saber cómo tratar a ese niño, ya sea en una actividad deportiva, ya sea en el colegio o ya sea como padres cuando hablemos con ellos. Por tanto, es muy importante, si vemos a nuestro hijo con ciertos síntomas, llevarlo a un especialista para que, de ser así, le diagnostiquen y tratarlo lo antes posible, puesto que la dispraxia solo se cura con trabajo. La diferencia entre un niño con dispraxia y un niño sin dispraxia es que el niño con dispraxia va a tener que repetir el movimiento en vez de 100 veces, 10.000 veces. Pero repitiéndolo 10.000 veces va a ser capaz de aprender y de ejecutarlo. Y recordemos que ese niño, ¿de acuerdo?, razona por norma general, ¿de acuerdo?, totalmente igual que un niño sin dispraxia. Por lo tanto, cuando nosotros le expliquemos las cosas, ¿de acuerdo?, y a él no le salgan, hay que tratarlo con tacto y habrá que tener más paciencia en cualquier ámbito, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de la apraxia. La apraxia es un trastorno del cerebro, ya que hay una diferencia grande con la dispraxia, y del sistema nervioso en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se solicita. Aunque, al igual que la dispraxia, entiende el pedido o la orden, ella esté dispuesto a llevar a cabo dicha tarea, los músculos necesarios para realizar esa función funcionan adecuadamente y la tarea posiblemente ya la haya aprendido, ¿vale? En este caso, en el último punto, sí que se diferencia con la dispraxia, porque una persona, un niño con dispraxia, una vez aprende el movimiento, no lo pierde. En el caso de la apraxia, aunque lo haya aprendido, puede luego no ser capaz de ejecutarlo. La apraxia es causada por el daño al cerebro, muy importante este punto, y cuando la apraxia se desarrolla en una persona que previamente era capaz de llevar a cabo tareas o destrezas, se denomina apraxia adquirida. Las causas más comunes de la apraxia, ¿vale?, es tumor cerebral, afección que causa un empeoramiento gradual del cerebro y sistema nervioso, como una enfermedad neurodegenerativa, la demencia, accidente cerebrovascular, lesión cerebral traumática, hidrocefalia. Y aquí
es donde radica la diferencia, la gran diferencia entre apraxia y dispraxia. La apraxia es un trastorno psicomotriz que no tiene nada que ver con un trastorno neuromotor, neuronal o de discapacidad intelectual. Sin embargo, podemos ver que la apraxia sí que viene dada por un accidente o una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, ¿vale? La apraxia no tiene por qué darse en la infancia, ya que puede venir, como he dicho, por un accidente o una enfermedad. La dispraxia siempre se va a desarrollar en la infancia. La diferencia es que la dispraxia, cuando nosotros la trabajemos, ese niño cuando sea adulto no va a tener absolutamente ningún problema y no va a tener una diferenciación con el resto de personas. Sin embargo, la apraxia, aunque nosotros en el tratamiento y en la rehabilitación trabajemos con esa persona, puede que no llegue a recuperar los movimientos que antes tenía porque va a depender de un factor o de un tercer factor, como puede ser el accidente que haya producido esa apraxia o la enfermedad que haya producido esa apraxia. Si nosotros trabajamos, pero esa enfermedad o ese accidente sigue ahí, es cierto que vamos a mejorar, pero probablemente no pueda llegar al nivel que tenía antes de padecer la apraxia. ¿De acuerdo? Entonces este punto es súper importante. Dicho esto, ya sea en la dispraxia o la apraxia, me voy a centrar más en la dispraxia porque se da en niños pequeños, ¿vale? Cuando nosotros, y ahora voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí con un niño con dispraxia, ¿vale? El que he estado muchísimos años trabajando con él, hay que tener mucha paciencia, pero lo más importante es que nosotros sepamos que ese niño, esa persona, ¿de acuerdo? Tiene dispraxia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, como era mi caso, llega un niño a unas clases de natación. Imaginaos, ¿vale? En mi caso, desde el primer día me lo dijeron y entonces yo ya iba concienciado de ello y entonces me informé, me formé y con ello conseguimos, ¿vale? Aprender a nadar y aprender a hacer otras muchas actividades con el niño. Pero si nosotros ocultamos esta información al profesor o al monitor de la actividad a la que vaya nuestro hijo, lo que va a ocurrir es que no va a tener tanta paciencia o no va a saber cómo tratar a ese niño. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el niño comprende, pero y tú le dices, ¿has entendido este ejercicio? Y él te va a decir, sí, pero cuando él se tira al agua o se monta en la bici, él lo ha comprendido, pero la conexión no funciona bien. Es decir, él quiere hacerlo, pero no le sale. Entonces, le entra, lo primero que a él le entra frustración porque ve que los demás van más rápido que él. Y lo segundo, que tú, como no sabes que tiene la dispraxia, se lo vuelves a explicar, se lo vuelves a explicar. Y ya cuando se lo explicas 10 veces, si te está diciendo que lo ha entendido, pues tú ya puedes llegar a enfadarte porque no comprendes, tú entiendes que te puede estar mintiendo, ¿vale? Por vergüenza, por lo que sea. Entonces es importante tener en cuenta que este niño tiene dispraxia y que se avise tanto al profesor como al monitor de esta patología para que puedan tratarlo y para tener más paciencia y si tenemos que explicar 50 veces el procedimiento del ejercicio, tendremos que hacerlo. Un tema también muy importante sobre la dispraxia y también sobre la apraxia que también pasa es que ellos no controlan el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo, por ejemplo, estamos enseñando a un niño a nadar que tiene dispraxia, el niño te puede entender el ejercicio, el niño puede ejecutar el ejercicio fuera del agua, pero cuando nosotros le metemos dentro del agua, el espacio es totalmente diferente y te puede hacer un movimiento totalmente diferente, creyendo él que está haciendo el movimiento y está ejecutando el movimiento que tú le has dicho. ¿Por qué? Porque él ha comprendido el ejercicio y él cree que está haciendo el ejercicio bien porque él no se ve. ¿De acuerdo? Entonces, una vez le saquemos en este caso del agua, como no me pasaba a mí, se lo expliquemos y le digamos lo ha entendido, seguramente se vuelva a tirar y él vuelva a intentar hacer el ejercicio, lo haga de diferente manera creyendo que lo está haciendo bien, ¿vale? Y no es un motivo de que no lo entiendan, sino que no es capaz de representar ese movimiento, primero que tú le has dicho con los gestos y que él ha ejecutado fuera del agua contigo, y segundo, ¿vale? La frustración que le genera. Un truco, ¿vale? Y un consejo que os doy cuando queráis enseñar a niños con displasia, en el caso de la actividad, de actividades físicas, cualquiera, ya sea fútbol, ya sea baloncesto, ¿vale? Ya sea natación, patinaje, lo que sea, es que aparte de explicarle el ejercicio, al igual como todos los niños, funcionan por gestos. Si yo, aparte de explicar el ejercicio, le hago el gesto, ¿de acuerdo?
va a salir muchísimo mejor. Y si aparte de explicarle el gesto, yo cojo al niño y hago el gesto con él va a poder interiorizar mejor el ejercicio, ¿vale? Y el movimiento, porque él comprende el movimiento, pero lo que necesitamos es que lo interiorice para que pueda desarrollarlo. Y de esa manera podremos ir un poquito más rápido, ¿vale? Espero que todos estos consejos y la definición tanto de dispraxia y apraxia os haya valido y seguirme para los siguientes podcasts. Un abrazo y os espero en el siguiente.